Bueno, vamos a la palabra de Dios, a Primera de Samuel, capítulo 30. Go to the Capítulo 30 en adelante. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy hay una palabra que va a cambiar tu vida, tu historia, tu mentalidad. Dice la palabra de Dios, lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia de Cristo dice, amén. David derrota a los amalecitas. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían enviado al Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Repita conmigo, robo. Repita conmigo, secuestro. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. 4 dice, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Inclina tu rostro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque te estás manifestando desde el principio de esta reunión de una manera impresionante. Gracias, Padre, por tu presencia en este lugar. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que hoy tú reveles principios, tú estés hoy revelando palabra tuya, Señor, que cambie vidas, que cambie mentalidades, que cambie personas, que restaure familias, que restaure hogares, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús la bendición de la presencia del Espíritu Santo aquí, que nuestro Mesías nos ha prometido que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Padre, te pedimos el Espíritu Santo, te pedimos que cada persona que están aquí, grandes y pequeños, puedan ser llenos del Espíritu Santo. Padre, saca pan de la palabra, alimenta nuestro espíritu y danos vida. En el nombre de Jesús, digan el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy el mensaje que Dios tiene para tu vida es: traigo una restitución por 7. Repita conmigo: el Señor va a traer una restitución por 7. La palabra restitución, traduciendo del hebreo al español, significa reponer exactamente algo que se tocó de un lugar. Reponer exactamente algo que se tocó de un lugar. Amados, el enemigo es astuto, el enemigo es terrible. Dios anhela tu restauración total. Dios no te quiere ver pobre,
Dios no te quiere ver fracasado. Dios no te quiere ver en ruinas. Dios no te quiere tener en escasez. Dios te quiere ver en progreso. Pero esa mentalidad que Dios tiene para tu vida, lo encontramos en la mente escrita de Dios, que es la palabra. El enemigo te robó la bendición de que la palabra de Dios pueda estar en ti y tú puedas tener la revelación de lo que es una restitución. Te suelto esta palabra profética de entrada. El Señor hoy va a reponer exactamente lo que te han quitado, lo que te han robado. Y te va a dar mucho más de lo que te han quitado y lo que te han robado. Y lo primero que Dios te repone hoy, te restituye hoy, es su palabra. Porque su palabra es vida, su palabra abre caminos en los desiertos, ríos en la soledad. Su palabra abre brechas. La palabra habla de un matrimonio de Judá y de Tamar. Tamar significa palmera, Judá significa alabanza. Tamar y Judá se unieron y dieron a luz gemelos. Dieron a luz gemelos. 2 varones. Uno de los varones que Tamar tenía adentro se llamaba Sara. Otro de los varones se llamaba Fares. La palabra dice que en el momento de que la partera estaba en el alumbramiento de esta criatura, venía saliendo por la matriz Sara. Y de repente se extiende una mano y sale de la matriz Fares. Se adelantó, el que estaba atrás se adelantó. Mírale a tu vecino y decirle: los que estaban atrás hoy se van a adelantar. El que estaba atrás se adelantó. Y la partera dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y el Señor le puso por nombre a través de sus padres y de la partera a esa criatura Fares, que significa abridor de brecha. Y le puso un cordón de grana para identificar a las 2 criaturas. Los que estamos en Cristo somos esos Fares, que tenemos el cordón de grana atado en los brazos, que tenemos el poder de la sangre de Cristo activado dentro nuestro. Los que estamos en Cristo no hemos nacido de Dios para estar atrás, sino para estar adelante. A su nombre. Dios dijo de ti que haría de ti cabeza y no cola. Fares, abridor de brecha. Cristo es Fares, el que abre brecha, el que abre un principio. Cristo es Fares. La Biblia habla mucho de que Cristo es el principio. El Dios también es Fares. Él abre caminos en los desiertos, ríos en la soledad. Pero Él quiere que tú seas Fares. Atiendan, te estoy metiendo en la mente la capacidad de que tú puedas arrebatar lo que perdiste. Tenés que cambiar tu mentalidad. No puedes ser rezagado de la sociedad. Tenés que ser una persona adelantada. Amén. Entonces el Señor le dice a Moisés. Moisés tenía en la mano una vara y le dice a Moisés: Moisés, ¿por qué me clamas a mí? Y atrás, ahí arrasando, venía el ejército de Faraón. Señor, líbranos del ejército de Faraón. Y el Señor le dice: Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Vos tenés la solución en tu mano. Moisés, ¿qué tenía en su mano? La vara. Levanta la vara y declara la palabra y el mar se va a abrir. Tú no necesitas de mí.
Hay gente que está clamando demasiado a Dios y no está viendo resultados. Dios está queriendo que tú tomes la acción de creerle. Amén. Y Moisés levantó la vara y ¿qué pasó? Se abrió el mar rojo y pasaron como por tierra seca el pueblo de Dios. Eres un Fares. El diablo te quiere robar esa mentalidad. El diablo quiere que seas un fracasado, un tirado del catre. Quiere que seas la persona arruinada. El diablo le tenía a David ahí atrás. En David no creía ni sus padres. En David no creía a sus hermanos. Pero ese que estaba atrás fue un Fares. Se adelantó y quitó el brazo. Día conmigo el rey David. Y terminó siendo uno de los guerreros más tremendos. Ungido de Dios. Rey de Judá, rey de Israel. ¿Qué dice la escritura? Que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Basta ya decirle a Dios, Señor, ¿qué puedo hacer? No, manifiéstese. Manifiéstese. Manifestate, hermano. Que el enemigo no te tenga atado. Es tiempo de manifestarte. Primera Samuel 30. Vemos acá una situación tremenda. Hombre de Dios, David, luchó con osos, luchó con leones, lo venció. Con Goliat lo venció. Con ejército filisteo lo venció. Luchó con Saúl. Dios le dio estrategia de salida. Salió victorioso. Pero acá vemos por primera vez a David en un estado deplorable. Porque la vida tiene dos etapas. Hay momentos buenos, hay momentos malos de la vida. Hay momentos de inviernos y otoños espirituales y hay momentos de verano. Esto era un invierno espiritual para David. Imagínese, Dios no quiera, no va a pasar contigo porque Dios te guarda. Pero vamos a suponer, imagínese que usted sale del culto y va a su casa y encuentra que le quemaron la casa, le robaron los hijos, le robaron el perro, hasta el gato, le robaron todo. Y encima te quemaron la casa. ¿Cómo usted reaccionaría? ¿Cuál sería la actitud de usted? Evidentemente se va a quebrar ahí a llorar. Y esto pasó con David. David venía de victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria. Y en una de esas, que estaba en una guerra, que estaba en una batalla, dejó a sus esposas, dejó a sus hijos, dejó su ejército, muchos de sus mejores soldados dejaron a su familia en el campamento. Y mientras David estaba derrotando a los filisteos en otro territorio, de otro lado aparecieron los amalecitas. Porque el enemigo si no te ataca de una forma, te va a atacar de otra. Si no te puede vencer de una forma, va a buscar otra forma para atacarte, para tumbarte. Porque el enemigo es estratégico. Entonces, mientras David estaba teniendo una victoria tremenda, por la espalda le atacaron los amalecitas. Y los amalecitas se lo llevaron todo. Le llevaron la familia a David de sus mejores soldados. Le robaron todo lo que tenían en la casa. Encima le quemaron la casa, las tiendas a David. Un perjuicio terrible. Cuando David y sus mejores soldados y el pueblo que fue con él a la batalla llegan a ese lugar, lo primero que hacen es que se ponen a llorar amargamente. La palabra dice que empezaron a llorar hasta el punto que tuvieron amargura de espíritu. Una cosa es llorar nomás, pero quiere decir que si llegaron hasta el punto de la amargura, quiere decir que pasó un día, pasó 2 días, pasó 3 días, pasó 4 días, con ese rencor, con ese odio, con ese resentimiento en el corazón de que los amalecitas le habían robado todo. Llegaron hasta el punto de la amargura.
Ahora David se encuentra enfrentando otra realidad. Venció a los filisteos. Los amalecitas se llevaron su familia, sus cosas. Pero ahora el diablo le entra al pueblo. El diablo le entra al pueblo. Y el pueblo empieza a tener este pensamiento hacia David. Vamos a matarlo. Vamos a matar a nuestro pastor. Vamos a apedrearle a nuestro pastor. ¿Cómo, siendo que él era el ungido de Jehová, va a permitir que toda nuestra familia sea secuestrada? ¿Cómo él, siendo el ungido de Dios, va a permitir que todo lo que teníamos se nos haya quitado, se nos haya robado? Entonces el pueblo estaba pensando matar a David. Amén. Esos son los momentos de la vida donde de repente te fue bien y en una de esas te sorprende el enemigo, te quita todo. Y los hijos dicen: ¿qué le pasó a papá? Antes era un gran profesional. ¿Qué le pasó a mamá? Antes era una persona entera, llena de vida, profesional, nos daba todo. Hoy día es una ruina de persona, es una miserable. Y tus propios hijos se te empiezan a levantar. Antes eras el proveedor de la casa y ahora, por causa de que la vida te jugó una mala pasada, tus hijos te volvieron tu peor enemigo. Pasa. Amén. Este fue el peor ataque. Pero atiendan, ellos estaban bajo la influencia de un espíritu robador, un espíritu chocarrero, un espíritu robador, un espíritu que roba. Ellos estaban bajo la influencia del espíritu de Amalek. Ahora, atienda. Yo estudié un poquito este tema de Amalek. Amalek, en su origen hebreo, significa el pueblo que castiga y destruye. También significa un pueblo bélico, dedicado a la guerra, un pueblo que lame. Cuando te ataca este tipo de espíritu que roba, atienda, viene para robarte todo. ¿Y qué dice la palabra en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10? El diablo viene con 3 funciones nada más: hurtar, matar y destruir. Diga conmigo: hurtar, matar y destruir. Pero ¿para qué vino el Cordero? ¿Para qué vino Cristo? Para darte vida y vida en abundancia. Vida y vida en abundancia. Vida eterna primero, pero vida en abundancia es lo que el diablo te robó. Amén. Atiendan, qué interesante. ¿Quiénes le atacaron a David? Los amalecitas. En la brujería tradicional, el espíritu de Amalek son los Zorulá. Son espíritus que trabajan con las potencias africanas. Pero todo está en la Biblia. Diga conmigo: Satanás, por más que se llame, no sé, David Market por allá, por Estados Unidos, en la Biblia es el diablo. ¿Me están entendiendo? Entonces vemos acá que este espíritu de Amalek, por ejemplo, a Moisés le atacó. Y notable cuando le atacó a Moisés, cuando Moisés estaba cansado, cuando él estaba fatigado. Y dice que Aarón y Hur le levantaban las manos a Moisés, y Moisés hacía una guerra astral y Amalek retrocedía. Los espíritus de robo son espíritus astrales. Diga conmigo, que operan en el segundo cielo. Usted tiene que conocer a su enemigo para ver la restitución. Usted tiene que conocer con quién se enfrenta para conocer lo que es la palabra restitución. Deuteronomio capítulo 25, verso 17 al 19, ahí en adelante, dice que Amalek era experto
en atacar al pueblo de Dios por la espalda y atacaba a los rezagados de la congregación. Diga conmigo, a los débiles en la fe. En Romanos capítulo 14 versículo 1 dice que nosotros los fuertes tenemos que sostener a los que son débiles en la fe. Gracias a Dios que ustedes tienen un apóstol fuerte. Amén. Muchos de ustedes están debiluchos espiritualmente. El diablo no es que solo le robó la palabra, no es que solo le robó cosas materiales, sino que le robó la fe. Y si usted no tiene fe, usted no le agrada a Dios. Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Pero diga conmigo, hoy el Señor me va a recuperar todo lo que Amalek me robó. Gracias, Señor Jesucristo. ¿Quiénes son la gente que está rezagada? La gente que siempre anda atrás y nunca tiene una mentalidad de progreso. En la iglesia, en una empresa, en la vida hay dos tipos de personas: las personas que quieren avanzar y las personas que se rezagaron. Las personas que se rezagaron son aquellos, no sé, que un día le tocó gris y por causa de que ese día le tocó gris, determinó nunca más levantarse, nunca más ser el primero, porque el diablo le dañó el alma, el sentimiento. Entonces, amados del Señor Jesucristo, vemos también ahí a Saúl, cuando Dios le dice: eliminame la descendencia de Amalek a través del profeta Samuel. Vas a eliminar todos, los niños, los bebés de pechos, los animales, lo vas a eliminar todo. ¿Y Saúl qué hizo? Desobedeció. Saúl estaba bajo la influencia de Amalek. El espíritu, este tipo de espíritu de robo no solamente te roba cosas materiales, sino que te roba la capacidad de obedecer a Dios. Hay gente que demasiada Biblia conoce, pero no obedece. Hay gente que demasiada palabra conoce, pero no obedece lo que está escrito. Diga conmigo, robo. Amalek es el que roba la paz. Diga conmigo, en la familia. Trae discusión, trae pleito, trae ira, contienda, pelea, división en la mesa, pleitos familiares. ¿De qué te sirve tener todos los lujos, toda la plata, si cada mediodía te agarras los palos con tu familia en la mesa? Eso no es prosperidad. Eso no es prosperidad. La prosperidad es tener paz. ¿Qué dijo Jesús? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no doy la paz como el mundo da. Amén. ¿Y cómo le afectó emocionalmente a David y a su gente este espíritu? Con resentimiento, con falta de perdón, con amargura, con llorar desenfrenadamente sin buscar ninguna solución. Así anda mucha gente, llorando, llorando, llorando. Y te voy a decir algo: llorar demasiado no significa que vas a encontrar soluciones. En el Salmo dice que tenemos que sembrar nuestras lágrimas en el Señor. Los que siembran con lágrimas se cosecharán con regocijo. Pero esas lágrimas no son cualquier lágrima, sino lágrimas en el Señor. No este tipo de lágrimas. Este tipo de lágrimas son lágrimas de posesión demoníaca. David y su gente estaba bajo la influencia de un espíritu maligno. Repita conmigo: hoy el Señor me va a dotar con armaduras nuevas, refinadas y pulidas, y me va a enviar a la guerra, porque son temporadas
de recuperar, de ver la restitución de Dios por 7. Después te explico por qué por 7. Amén. Ahora, interesante que llegó un momento que David dice: basta ya. Esta gente va a seguir llorando y yo me estoy acomodando con ellos a esta amargura. David dice: basta ya. Si no tomo una decisión, esta gente me va a matar, mi propia gente me va a matar, mi propia familia me va a matar. Me tengo que mover, tengo que salir de casa, tengo que hacer algo. Qué bueno que has venido a la casa de Dios, amén. Porque has salido de la aldea y has venido al lugar donde Jesús te va a sanar. Jesús le dijo a un ciego: sal de la aldea, porque dentro de la aldea no te puedo sanar. No, pero yo en mi casa tengo mi propia comunión con Dios, apóstol. No, Dios no sana a la gente en la aldea, Dios sana a la gente en su casa. A su nombre. Ahora de repente te alcanza una chispa de luz. A través de las redes sociales en tu casa recibí una sanidad. Gloria a Dios por eso. Pero la restauración total, la sanidad total, diga conmigo, está en la casa de Dios. La palabra dice que en su casa el Señor enviará bendición y vida eterna. Y atiendan lo que hizo David. Ahí en el verso 6 del capítulo 30 dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová. Miren la determinación que tomó David para ver la restitución. Se fortaleció en Jehová. ¿Qué dice la palabra? Ahí en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese es el texto de la armadura de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué hizo David? Se determinó el tipo, se levantó de esa situación trágica y se fortaleció en Dios. Eso significa que empezó a orar. Amén. Hay 3 tipos de oraciones. Están las oraciones de la carne, están las oraciones almáticas y están las oraciones espirituales. Las oraciones carnales y las oraciones almáticas Dios no las recibe, pero las oraciones que son guiadas por el Espíritu Santo, y eso viene a través de un espíritu humano determinado, esas son las oraciones que Dios contesta. ¿Qué es lo que hizo David? Se fortaleció en Jehová. Tomó una decisión. Señor, basta ya de esto. Amén. Diga conmigo: me fortalezco en mi Dios. David se acercó al sacerdote Abiatar, dice en el 7, atienda. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. ¿A quién se acercó David? Diga conmigo: Abiatar. Abiatar, su significado es: el padre tiene que ser el número 1. Abiatar significa: el padre debe ser preeminente. El padre tiene que estar en primer lugar en tu vida. Lo podemos llevar a 2 tipos de interpretaciones. El que David se acercó a Abiatar. Número 1, podemos decir que David se acercó a Dios Padre mismo. Y número 2, podemos decir que David buscó una paternidad espiritual. David buscó un padre espiritual que lo direccione en ese tiempo de angustia. Porque Abiatar no era Dios, Abiatar era un hombre. Alabado sea el nombre del Señor.
Si usted quiere ver la restitución, usted va a tener que restaurar cosas en su vida. Usted va a tener que empezar a vivir por principios y no por promesa. Usted, si quiere levantarse, usted va a tener que empezar a conectarse con gente que te va a ayudar a levantarte. Diga conmigo un padre. Lo tercero, dice que David tomó el efod. ¿Cuál era la vestidura de David? Luto, tristeza, desánimo, amargura. Esa es la vestidura espiritual de David. Pero dice que David tomó el efod. El efod solamente usaba el sumo sacerdote o el sacerdote. En el efod encontramos 12 piedras de diferentes colores. No vamos a hablar del punto. Pero esas 12 piedras representan cada tribu de Israel. En el centro hay un bolsillito y habían 2 piedras. Uno es el urín y uno es el tumín. En el bolsillito del efod del sacerdote. El urín y el tumín significa el sí o el no de Dios. Significaban aquellos tiempos. David se acercó a Abiatar. Abiatar le direccionó, diga conmigo, al efod: ponete las vestiduras sacerdotales. Ponete el efod. Busca el sí o el no de Dios. Si vas a recuperar o no vas a recuperar. Amén. Diga conmigo: voy a recuperar lo que yo perdí. Voy a recuperar lo que el diablo me robó. Porque en la casa de Dios yo me cambio de vestidura. Me pongo la vestidura sacerdotal. Dejo fuera en la calle la vestidura de luto y me pongo ropa de sacerdote. La palabra de Dios dice, ahí en Apocalipsis capítulo 1 versículo 6, que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Usted va a tener que cambiar de identidad. No solamente hijo, usted tiene que ser sacerdote. El sacerdote ora, el sacerdote busca, el sacerdote consulta. El sacerdote, óigame, cada mañana enciende el fuego en el altar. El sacerdote, atienda, no vive por promesa. El sacerdote busca los principios de Dios. Hay una parte almática tuya que busca las promesas de Dios, pero tu parte sacerdotal busca fundamentarse sobre la roca. Anhela fundamentarse sobre la roca. Amén. David se cambió de vestidura, se quitó las vestiduras de luto. Eso está pasando contigo hoy. Esas vestiduras de luto, de que me robaron y ya no voy a recuperar, de que lo perdí y ya no lo voy a solucionar. Hoy me quito, diga, me lo quito. Y el Señor me viste con vestiduras sacerdotales. Y ya no voy a ser como los del montón que solamente se dedican a llorar y no buscar soluciones, sino que voy a ser de aquellos que oran, que ayunan, que congregan y empiezan a buscar la solución a las cosas que el diablo destruyó y robó. Por eso es que estamos declarando y profetizando restitución por 7 en esta temporada. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Se acercó al altar, dice. Atienda, lo otro que hizo fue se acercó al altar. Es tiempo de acercarnos al altar. ¿Cuántos quieren ver la restitución? ¿Qué hace vos solamente viendo la predicación por Facebook? Venga al altar. La gente viene de Perú, venga al altar de Dios. No se trata del predicador acá se trata del que usa el predicador. Amén. En el altar de Dios, diga conmigo, hay respuesta. En el altar de Dios, diga conmigo, hay palabra. En el altar de Dios, diga conmigo, hay compromiso. Hay un llamado. ¿Por qué yo estoy parado aquí? Porque tengo un llamado. Amén. Y si no cumplo a ese llamado, estoy en problema con el dueño del altar. El llamado
empieza cuando Dios te llama en la calle por un evangelista. El segundo llamado empieza cuando tú empiezas a congregar. Y el tercer llamado, cuando Dios empieza a confirmar totalmente el llamado de Dios en tu vida, es en el altar. ¿Quieres ver restitución de Dios? Entonces tendrás que buscar el altar. Santo, santo, santo. ¿Cuántos aplauden al Eterno? Y atienda lo que hizo David. Consultó a Jehová. Se acercó a Abiatar, se cambió de vestidura, se acercó al altar y consultó a Dios. Amén. Consultó a Dios. Señor, voy a perseguir a estos merodeadores, voy a perseguir a estos ladrones, a estos que me secuestraron la familia. Y el Señor habló, diga conmigo, palabra profética. Y el Señor habló y dijo: ve y persíguelos, porque de cierto lo vas a alcanzar y vas a recuperar todo lo que has perdido. Pero se dan cuenta que para que venga esa palabra, David tuvo que cumplir ciertos principios. Amén. Y dice la palabra que David inmediatamente salió a perseguir a los amalecitas con 600 hombres. Diga conmigo, 600 hombres fuertes. Y dice la palabra que 200 retrocedieron y quedaron 400. Amén. Estás en esta batalla de restitución. Hay gente que te va a acompañar y hay gente que se va a quedar por el camino. Amén. Hay gente acá que está llorando por gente que ya se quedó en el camino. Hay mujeres acá que tienen un llamado de parte de Dios muy grande. Hay hombres que están aquí que tienen un llamado de Dios muy grande, pero le tocó la triste dicha de divorciarse, de separarse. Dios te dice hoy: deja al que se quedó y seguí para adelante. Si querés que yo te restituya todo lo que perdiste, basta de acordarse de cosas pasadas. El Señor tiene para ti cosas nuevas y pronto saldrán a la luz. Amén. Pero usted tendrá que tomar decisiones. Desde que Dios a mí me llamó al ministerio, a mí me ha tocado esto. Con mi esposa nos ha tocado seguir para adelante. Y mucha gente nos abandonaron por el camino. Muchísima gente. Como mucha gente nos siguió fielmente. Amén. Usted no puede quedarse a llorar por la gente que se queda atrás. Usted no puede quejarse por la gente que se queda atrás. Aleluya. Usted tiene que seguir adelante. Amén. Y cuando usted tiene esa actitud de no llorar por cosas pasadas, como la tenía David, Dios te va a dar los contactos. Mirar a tu vecino y decirle: vienen contactos para tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que un egipcio que era parte del ejército de los amalecitas se encontró con David. ¿Y sabe qué hizo David? Honró al egipcio, honró su contacto. ¿Quiere ver la restitución de Dios? Son temporadas de honrar los contactos que Dios te da. Quiere que Dios te use. Quiere que Dios te lleve a un nuevo nivel económico. Quiere que Dios restaure tu familia. Quiere que Dios levante tu economía. Usted tendrá que aprender principios de honra. Usted tendrá que honrar los contactos que Dios le da si usted quiere subir. Amén. Mírale a tu vecino y decirle: recuperar por 7 lo perdido no es para cobarde, es para gente valiente que puntillosamente, dedicadamente va a construir su casa espiritual en Dios. Pedro dice: nosotros como piedras vivas vamos construyéndonos como sacerdocio santo. Y esa construcción que habla Pedro no está hablando de promesas, sino principios. Amén. ¿Eres esa casa espiritual que habla la palabra? ¿O eres un cristiano fundamentado sobre la arena?
Hay muchos cristianos circunstanciales. La gente circunstancial no puede ver restitución. La gente que es determinada sí va para adelante. Amén. Ahora el término, el Señor te va a restituir lo perdido por 7. ¿Qué dice el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 30? No tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces y entregará todo el haber de su casa. Amén. Es importante entender también el contexto general de esta enseñanza acá que habla el proverbista, que habla Salomón. Acá está hablando del adulterio. Vamos a ponernos del lado del dañado, del hombre y la mujer dañada. Del lado del hombre y la mujer que fue robado. Te robaron tu esposo. Una mujer extraña te robó tu esposo. Eso es un adulterio. Un hombre extraño te robó tu esposa. Es un adulterio. A eso se refiere el contexto general. Entonces el Señor dice: no tengan en poco, no tienen en poco al ladrón si hurta. A la gente que roba marido ajeno, mujer ajena, Dios le llama ladrón. ¿Quieren saber qué Dios piensa de la gente que roba matrimonio? ¿Sabe qué Dios piensa de vos? Que sos un maldito ladrón. ¿Cuántos están aprendiendo? Algunas hermanas me miran así. Pero viste esa película del oeste, con suspenso me miran. Ahora sí que entiendo. Gloria a Dios, dice. Amén. Entonces dice la palabra: no tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. O sea, si el ladrón robó para saciar su hambre, bueno, no le hagan tanto caso. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces más y entregará todo el haber de su casa. Si es sorprendido, no está hablando de una sorpresa, no sé, te sorprendiste por algo, sino es atrapado, sorprendido de atrapado. Si el ladrón es atrapado en las manos en la masa cuando estaba cometiendo el crimen o el adulterio, tendrá que pagar 7 veces más y tiene que darte aún lo que tiene en su casa. ¿Qué es la restitución por 7? Diga conmigo: viene restitución por 7. Eso significa que Dios te devuelve lo que te robó el ladrón y también te da lo que el ladrón tiene en su casa. Eso quiere decir que Dios te devuelve aún más de lo que te han robado. Es una ley espiritual. A ti posiblemente te hayan robado la familia, el amor de tu familia, los ingresos económicos, el trabajo, la salud, la vida, la fe, la prosperidad. Algo te robó el diablo. Pero si hoy tú entiendes que este cristianismo no se trata de una vida ficticia, sino de una vida de principio, Dios dice: te voy a devolver 7 veces más. Lo que el diablo te robó se te va a reponer. Y aún lo que no te robó se te será dado como un botín. Aplaudirle al Señor. Diga conmigo: guerra espiritual de alto nivel. La gente que nos está viendo en las naciones está aprendiendo guerra espiritual. Vamos a Génesis capítulo 15. Vamos, que este altar se va a encender más. 15:8 dice: y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. 10. Y tomó él todo esto y los partió a la mitad y puso cada mitad uno frente a la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña, repita conmigo, los demonios robadores, sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba.
Mas a la caída del sol sobrecogió a Abraham un sueño. Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. ¿Ok? Es tiempo de espantar aves de rapiña. Malas coberturas, espíritu maligno que vienen a robarte, que vienen a robarte lo que a ti te pertenece. Amén. Hay gente que va a ser restituida, pero también va a tener que aprender códigos de guerra espiritual para saber cuidar lo que Dios le repuso. A su nombre. Vemos acá que Abraham estaba pidiendo una confirmación de quién le iba a heredar, si Dios le iba a dar prole, le iba a dar descendencia. Entonces Dios le pidió un tipo de ofrenda a Abraham. Abraham sacrificó la ofrenda, y cuando puso los cuerpos de los animales en el altar, dice la palabra que las aves de rapiña venían a robarse la ofrenda. Los demonios son expertos en venir a robar lo que tú le quieres ofrecer a Dios o le quieres dar a Dios. Y atiendan, acá hay muchas cosas que Abraham tuvo que sobrepasar, porque acuérdense que Él es el padre de la fe, y todos nosotros en Cristo estamos conectados a esa simiente. Amén. Diga conmigo: multiplicación, posesión de las puertas de nuestros enemigos. El Señor le dijo a Abraham: te bendeciré, serás bendición, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Imagínense todas las promesas que Dios le dio a Abraham. Pero llegó un momento donde una gran oscuridad, dice la palabra, vino sobre Abraham, y se apoderó de él el temor y la soledad. 3 etapas, diga conmigo: noche, temor y soledad. En nuestra vida hay 3 etapas. Diga conmigo: noche, temor y soledad. Hay gente acá que está pasando por oscuridad. Hay gente acá que se siente sola. Hay gente acá que tiene temor a avanzar. Pero nuestro ejemplo es Abraham, que en medio del temor, en medio de la soledad, en medio de la oscuridad, se levantó a hacer guerra espiritual. Se levantó a espantar las aves de rapiña que estaban robando, querían robarse la ofrenda. Amén. Vivir por principio no es circunstancia. Usted puede estar pasando el peor momento de su vida. Eso no quiere decir que Dios no sigue siendo Dios. Usted en el peor momento de su vida puede aplicar un principio y Dios le puede resolver el problema en un solo instante. Amén. Me imagino que Abraham, para espantar las aves de rapiña, tenía que hacer esto. Dígame, haga así. No sé, tomar un palo. Amén. Fuera, fuera, fuera. Este movimiento. Nosotros movemos cobertura, amados. Si usted quiere ver la restitución de Dios, usted tiene que saber que usted mueve cobertura. En Hebreos 1:14 dice la palabra: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio. Dios ya lo dijo. Amén. Ángeles, malaj. Salmos 34:7 dice: el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Apocalipsis 22:6 dice la palabra: el Señor, que tiene el espíritu de los profetas que son de él, dice, ha enviado su ángel para dar testimonio de las cosas que han de suceder pronto. Diga conmigo: hay ángel a nuestro servicio. Levante las manos y diga: en el nombre de Jesús, por el dedo de Dios, yo empiezo a activar los ángeles. Y son despachados al norte, al sur, al este, al oeste, en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús. Y van a traer ahora mismo lo que el diablo me robó. Y me lo reponen en el nombre de Jesús. Porque la palabra está siendo soltada. Restitución por 7. Amén. Daniel capítulo 12 versículo 1. 2 dice la palabra: y se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de mi pueblo, y será libertado mi pueblo.
El Señor está hablando que en este último tiempo, antes de la venida de Cristo, va a haber una manifestación poderosísima del Arcángel Miguel. Y será libertado mi pueblo. Todos los que se hayan inscrito en el libro, dijo Daniel. ¿Usted dónde está escrito? En el libro de la vida. Amén. ¿Quiere decir que la gente que está en el libro necesita liberación? Sí. ¿La gente que está escrita en el libro necesita restitución? Sí. ¿La gente que está escrita en el libro necesita sanidad? Sí. Y para eso usted va a tener que mover las coberturas. Se levantará Miguel. Vengo a profetizarte porque estoy viendo en el espíritu ángeles de fuego que se van a levantar a tu favor en esta temporada. Van a pelear guerra, van a patear altares en el nombre de Jesús. Y Dios va a direccionarte hacia esa restitución poderosa que viene para ti. Repita por 7. Amén. Diga, es tiempo de cerrar las puertas a los ladrones. La clave para ver la restitución también es cerrar puertas. La palabra dice en Eclesiastés capítulo 10 versículo 8, dice: el que aportillare vallado le morderá la serpiente, el que cava un hoyo caerá en él. Hay ladrones que te han robado, no porque Dios quiso, sino porque tú le abriste la puerta. Cristo en la cruz del Calvario solucionó la enfermedad más terrible del ser humano, que se llama el pecado. Amén. ¿Y cómo, apóstol, yo puedo recibir esa solución en mi alma, en mi ser, que se llama de esa enfermedad llamada pecado? Arrepentimiento. Arrepentimiento significa metanoia. Es un cambio de mentalidad. Tenías la mirada recta hacia el horizonte y te vino el arrepentimiento y te vas hacia el oeste. Amén. Un cambio de paradigma total. Si tú quieres ver la restitución de Dios, si tú quieres ver la gloria de Dios, tendrás que cerrar puertas. Y cerrar puertas es a través del arrepentimiento. Espíritu Santo es el que convence de pecado. Hablarle al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, te pido por favor que tú me muestres y me enseñes cuáles son las puertas que yo he abierto al enemigo. Y el Espíritu Santo es fiel en mostrarte. Te lo va a mostrar en sueño. Te va a hablar a ti. Abriste la puerta a la pornografía. Abriste la puerta a la mentira. Abriste la puerta al engaño. Abriste la puerta a la falta de perdón. Abriste la puerta a un demonio muy grande que se llama ira. Hijo, tenés que cerrar esa puerta si quieres ver la restitución. Amén. Abriste la puerta a un pecado terrible que le destruyó a la familia de Jesús, la familiaridad con el manto. Amén. Dice que en Nazaret Jesús no pudo hacer muchos milagros. Hizo milagros, pero no hizo todos los milagros que tenía que hacer. Por causa de que en Nazaret su familia, la gente del territorio se familiarizó con él. Miren, ahí viene el hijo de José y María. Y Jesús le mostró que él no era el hijo de José y María, sino que se paró en la sinagoga, tomó el pergamino, abrió el rollo en el libro de Isaías 61 y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y más fuerte lo que dijo Jesús, esa palabra se cumplió ahora mismo acá. Atiendan lo que dijo Jesús, esa palabra se cumplió ahora. Pero la gente pensaba: el hijo de José, el hijo de María. Unos cuantos fueron sanados, pero él no pudo hacer muchos milagros ahí. Familiarizarse con las cosas de Dios. Familiarizarse con las cosas de Dios es un pecado. Usted viene al culto por rutina. Usted viene a la iglesia por rutina. Usted deja de tener temor y respeto a los mantos de los hombres de Dios. Usted deja de, cuando Dios te habla, en el principio antes tú levantabas la mano y la adorabas a Dios, pero ahora, como tienes ya un tiempo de congregar, ya te cuesta levantar las manos, te aflige, ya lo haces todo por rutina. Eso se llama familiaridad y eso es un pecado. Es una puerta que le abriste al diablo para que te robe todo lo que es tuyo.
Amén. Diga conmigo, son tiempos de cerrar puertas. Un ejemplo claro, si usted ve Marcos capítulo 5 versículo 36, dice la palabra, Marcos 5, 36, un ejemplo claro de cómo el Señor le enseñó a Jairo y a su familia a cerrar puertas, y te va a enseñar a ti hoy. Amén. ¿Cuántos quieren aprender a cerrar puertas? Te va a enseñar el maestro. Dice Marcos 5, 36, dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Atienda, el principal de la sinagoga, Jairo, tenía a su hija muerta. Mira la palabra de aliento que le trae Jesús. No temas, cree solamente. Porque Jesús tenía el poder para resucitar a esa niña. Ahora, y 37 dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan y su hermano Jacobo. Si tú quieres ver resurrección, hay gente que vas a tener que empezar a cerrarle la puerta y ya no puede seguirte, porque la gente que no va a caminar en tu misma fe, en tu misma convicción, no puede estar detrás tuyo. Y más la gente que se va a burlar, y más la gente que se familiariza, y más la gente que le pierde el respeto al manto que está sobre ti. Amén. Diga conmigo, es tiempo de cerrar puertas. Solamente le permitió que vayan con él a Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto. Y a los que lloraban se lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué os alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Atienda el verso 40. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos. ¿Qué hizo Jesús? Imagínense a Jesús entrando en un velatorio y echando fuera a toda la gente. Eso es cerrar puertas. Amén. Hay gente que mañana mismo va a ir en su negocio y va a echar a cierta gente de su negocio. Hay patrones aquí, aleluya, que si quiere que su negocio prospere, va a tener que empezar a quitarle del trabajo a ciertas personas. Que en vez de producirte en tu trabajo, lo que están haciendo es maldecirte con un mal de ojo y con burla. Tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Qué ejemplo, hermano, qué carácter. Amén. Qué actitud, qué hombre de Dios el Señor. Así yo quiero ser, amén. Yo quiero llegar a ese nivel. Yo quiero llegar a ese nivel. Óigame, yo quiero que ustedes lleguen a ese nivel de que ustedes, cuando alguien te va a interrumpir la presencia de Dios en tu casa, le diga, retírese de aquí. Amén. Porque si usted quiere ver la gloria de Dios, usted tiene que estar en el Espíritu. Usted tiene que estar bajo la unción. Usted tiene que estar lleno del poder de Dios. Parásitos. Repita conmigo, parásitos. El parásito se te pega, el virus se te pega. Amén. Hay gente que se va a alabar de cierta gente. Usted quiere ver la resurrección. Amén. Vamos a cerrarle puertas a cierta gente. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Hasta ahí lo dejo porque esta parte, hasta ahí lo dejo porque me voy a meter más en problemas con la. Entonces me voy más adelante. Dígame, restitución por 7. ¿Qué significa? Diga conmigo, robarle al enemigo. Es mi turno. Diga conmigo, es mi turno. Porque, bueno, esta es la palabra despojo. Despojar al enemigo es mi turno. Porque Dios es un Dios que despoja al enemigo. Dice la palabra que si el hombre fuerte está armado y guardando el palacio y no hay nadie que se atreva a molestarle, dice que él está tranquilo. Pero cuando viene alguien más fuerte que él, diga conmigo, yo, lleno del Espíritu Santo, soy más fuerte que el diablo, soy más fuerte que las aves de rapiña, soy más fuerte que el demonio. Yo, lleno del Espíritu Santo, soy fuerte. Y dice que entra
ese otro hombre fuerte, mujer fuerte, lleno del Espíritu Santo, le desarma al enemigo, le quita los derechos legales. Amén. Le quita los derechos legales, le desarma al enemigo y entra y le quita lo que tenía en posesión. Amén. Repita conmigo, estas son temporadas que Dios me devuelve por 7. Naamán tenía el ladrón en la piel y el profeta le dijo: vete al Jordán y zambúllete 7 veces. Hay gente que tiene el ladrón en la misma piel, una lepra que te robó la salud, y Dios te dice: andate al Jordán. El Jordán espiritualmente significa las aguas del arrepentimiento. Arrepentite y convertite, lavate en la palabra y te voy a sanar 7 veces más. Amén. La mujer que sufría de flujo de sangre tenía el ladrón en la matriz. 12 años. Este espíritu de enfermedad le hacía perder vida. La sangre significa vida. Y le hacía perder dinero. Porque dice la palabra que todo lo que esta mujer gastaba, lo gastaba en médicos. Y por nadie podía ser curado. ¿Dónde estaba el ladrón? En la matriz. La matriz de una mujer representa producir vida. La matriz de tu empresa está en decadencia. La matriz de tu matrimonio está en decadencia. La matriz de tu hogar está perdiendo sangre. Pero el Señor dice: hoy vas a tocar el borde de mi manto. Alabado sea tu nombre, Señor. Y voy a sanar tu matriz. Y lo que el enemigo te robó por 12 años, te voy a devolver por 7. La salud, la finanza, diga conmigo, todo. Qué triste llegar en una sinagoga y el culto espectacular, pero un hombre enfermo en el Shabbat con la mano seca. Acuérdense que para los judíos, para los rabinos ortodoxos, el celebrar el Shabbat es no mover ni un pelo. Un día antes del Shabbat, ellos ya cocinan todo, ellos ya hacen todo para no mover ni siquiera un pelo. Y vemos a Jesús que entra en la sinagoga y ve a un hombre enfermo de la mano seca en el Shabbat. ¿Qué verdad paralela podemos recibir ahí? ¿Qué luz? Usted puede estar en la iglesia, en la casa de Dios, y tener la mano seca. Usted puede estar en la casa de Dios, usted puede estar con los más tremendos rabinos, porque esos no eran cualquiera, eran rabinos. Usted puede estar con los más tremendos ungidos, pero tener la mano seca. La mano seca significa falta de progreso, falta de progreso económico. Amén. Mirar a tu vecino y decirle: hoy el Señor me va a sanar la mano seca. Jesús se compadeció de ese hombre que tenía la mano seca y lo sanó en el Shabbat. Y por eso fue censurado, criticado, atacado por los fariseos. Amén. Porque Jesús, cuando se le ocurre hacer milagros y hacer cosas grandes, a veces es tan poderoso que es capaz de quebrantar leyes, días exclusivos de los hombres, causar una revuelta política. A su nombre. Santo Dios. Mírale a tu vecino y decirle: en un Shabbat, un hombre de mano seca fue sanado. Un domingo como este, no sé cuántas miles de personas me están viendo y que están aquí, van a ser sanados de la mano seca. ¿Cuántos dicen amén? Porque la unción está aquí. La mano representa tus obras. La mano representa tu progreso económico, amado. Hay gente que ya está cansado de demasiada palabra. Shabbat quiere su sanidad. Amén.
Diga conmigo, quiero mi sanidad. Presente demanda. Aleluya. Lo que el hombre perdió por 7 en el Edén, el Señor en la cruz le devuelve por 7. Apocalipsis capítulo 5 versículo 12. El hombre perdió en el Edén por el pecado de Adán. Diga conmigo, 7 bendiciones: poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. 7 bendiciones. Pero en la cruz, las 7 bendiciones que el hombre perdió en el Edén se le restituye. Ustedes no están creyendo. Le estoy hablando a gente de fe en el nombre de Jesucristo. Le estoy hablando a gente en las naciones que van a creer esta palabra profética, porque estoy viendo una flecha y el Señor me dice: tu voz está traspasando como una flecha a las naciones. Amén. Diga conmigo, viene una restitución por 7. Tenés un pájaro por ahí, un búho o algo así, un cuervo, un búho. Ponemos un búho. Isaías 34:15. Ahí estará el búho y pondrá sus huevos en Babilonia. Repita conmigo, búho. Repita conmigo, búho. ¿Qué espantó a Abraham? Diga conmigo, ave de rapiña. El ave de rapiña, el búho, representa a Lilith. Lilith es un espíritu robador. Es el espíritu que se alimenta de la simiente del hombre, de la simiente del ungido. Amén. Cuando Dios te deposita un sueño, una idea, una revelación, una palabra, Dios te deposita en la simiente. Amén. En la sementera, en la simiente o en el semen. ¿Están aprendiendo? Y el espíritu de búho, la lechuza de la noche, Lili, de noche viene y se te aparece, y en forma del espíritu incubo y sucubo, y te roba tu energía vital, hombre y mujer de Dios, y va y crea el mundo de las cáscaras, que en el hebreo significa el clipop. Pablo habló del mundo de las cáscaras, la hojarasca, el evangelio fantasioso. Por eso hoy vemos muchos cristianos fantasiosos, pura fantasía. Isaías 34, acuérdense de esa palabra, vayan a leerlo en casa. 15, ahí estará el búho y pondrá sus huevos. Cuando a ti te ataca un espíritu incubo, sucubo, en forma de hombre, mujer, y viene y tiene relaciones sexuales contigo en el sueño, es este espíritu, el búho. Lili viene a robarte ideas, diseño, progreso, prosperidad que Dios te deposita en tu simiente. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Bendeciré tu simiente, tu sementera, tu semen, tu energía vital. Amén. Por eso es que no es bueno tener un amante. Por eso es que no es bueno ser fornicario, porque tú le estás dando de comer a demonios. Bendiciones que Dios te depositó en la simiente. Te estoy hablando algo de mucha revelación, mucha profundidad. Y crea el mundo de las cáscaras. Por eso vemos muchos cristianos sardis dentro de la iglesia. ¿Quiénes son los cristianos sardis? Aquellos que tienen nombre de que viven pero están muertos. Aquellos que tienen nombre de cristiano pero están muertos. Aquellos que tienen nombre de pastor pero están muertos. Dios le dijo al ángel de la iglesia que está en Sardi, a un pastor le dijo: tú tienes nombre de que vive pero está muerto. Amén. Y se crea el mundo de las cáscaras, el evangelio fantasioso. ¿Cuánta gente hay creyendo ese evangelio fantasioso? ¿Qué dijo el Señor? Ustedes convirtieron mi casa en casa de ladrones, en cueva de ladrones. Mi casa será llamada casa de oración. ¿Dónde se metió el ladrón? En tu templo, en la casa de Dios. Hoy día vemos un evangelio medio raro, con el espíritu de Balaam. Comercio en la casa de Dios. Vendemos el agua mágica, vendemos el aceite de la unción y cobramos entrada en conciertos.
dentro de la casa de Dios. Cueva de ladrones. Yo no sé si la iglesia de Cristo y Pare de Sufrir son la misma denominación, pero hoy día yo veo lo mismo. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Yo no escucho más un predicador, un hombre de Dios, una mujer de Dios que te exhorta, que te dice: vuélvete a Cristo, vuélvete a Dios, fundamentate sobre principio. Todo es el mundo de las cáscaras. ¿Y quieren saber de dónde vino ese mundo de la cáscara? Del que el pastor, el hombre de Dios, la mujer de Dios no oraba. Y por la noche tuvo una eyaculación con Lili. Entonces Lili le metió un evangelio light. ¿Están entendiendo? Solamente un apóstol, un hombre de liberación, de autoridad te va a enseñar esto. Que conoce la guerra espiritual. Amén. Yo quisiera ayudarte, amigo ministro, apóstol, profeta que está ahí, que te corrompiste. Quisiera ayudarte, bendecirte con estas enseñanzas, ministrarte liberación. Hombre de Dios necesita liberación. Claro que necesitamos liberación. Amén. Repita conmigo: cuando Lilith, cuando la lechuza viene a robarme la energía vital, la simiente, cuando me atacó con una mujer o en un hombre en el sueño, usted va a agarrar en el nombre de Jesús, atienda, y va a quemar el semen que se derramó. Y va a decir: le prohíbo a ese demonio que vaya y haga un plagio o haga una copia de mis ideas. Amén. Señor, ayúdame en mi debilidad. Y Dios de vuelta, en un momento de oración, de buena alimentación, de vida deportiva, Dios de vuelta te llena de energía vital. Y en esos momentos donde estás corriendo, caminando, el Espíritu Santo te dice: esto ve y haz con tu familia, esto ve y haz en tu matrimonio, esto va a venir para cambiar, esto va a venir para transformar. ¿Están entendiendo? ¿Quién vive? Repita conmigo: la unción del prójimo está en la casa. Repita: la unción del prójimo está en la casa. Lucas capítulo 10 versículo 25. Esto cuando me dio el Señor me voló la cabeza. 10:25 dice la parábola del buen samaritano. Usted ya conoce la parábola del buen samaritano, que una persona que iba de camino, ¿quién se le apareció? Diga conmigo: el ladrón. ¿Y qué le robó? Todo: la salud, la finanza, todo, y le dejó tirado en la calle. Dice la palabra que pasó un levita, que pasó un sacerdote y no le hicieron caso, pero un buen samaritano, diga conmigo, Cristo, se apiadó de él. Ahora, interesante a lo que les voy a enseñar acá. Lucas 10:25 le dije. Dice, ok, acá está. 31. Y aconteció, 10:31. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un buen samaritano que iba de camino vino cerca de él. Viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite, vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él. Ahora, 36 está la clave. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Atienda. La religiosidad o la falta de entendimiento nos enseñó que el prójimo es la gente que está tirada en la calle. ¿Verdad que es así? La gente que, no sé, necesita. Mira, ese fulanito que tiene un problema familiar, un problema económico, un problema de salud, o está en la calle un indigente,
y usted dice, mira ese prójimo. Esa es una mala interpretación. El indigente y el que está pasando necesidad no es el prójimo. Amén. Repita conmigo, la unción del prójimo es lo que trae la restitución del 7. Alguien que está tirado con miles de problemas económicos no puede ser el prójimo. Tiene que ser alguien próspero. Amén. Acá Jesús le estaba enseñando a un sacerdote una parábola. Y Jesús le dice, ¿quién de estos dos es el prójimo? ¿El que está lastimado por los ladrones en el piso o el que se movió a misericordia? Y el sacerdote respondió, el que se movió a misericordia, ese es el prójimo. Ve tú y haz lo mismo. Jesús, el que se movió a misericordia y ayudó al necesitado, es el prójimo. El apóstol que cada domingo te trae una tremenda palabra y te ministra, es el prójimo. Tú no eres el prójimo, es el apóstol, es Cristo, es el hombre, es la mujer de Dios que te ayuda. ¿Quién es el prójimo en una casa? El padre y la madre de familia que provee. El que se aproxima a los más débiles, a los más necesitados y los ayuda. Ese es el prójimo. Y repita conmigo, la unción del prójimo trae la restitución del 7. Porque, atienda, dice que el prójimo, el buen samaritano, vendó sus heridas. Diga conmigo, restauración. Número 1. Número 2, aceite. Nueva fuerza significa el aceite. Número 3, vino. Diga conmigo, dones y talento. 4, estar encima de la cabalgadura. ¿Saben qué significa eso? ¿Quieren saber? Significa que Dios te alza a su estatus. Dios te da identidad. Que Dios te sube en la cabalgadura también significa que Dios te mete en un movimiento angelical donde empieza a traer, día conmigo, restitución de todas las cosas. 5, te lleva al mesón. El mesón representa un bar de pasada, tipo un lugar. Usted de repente va de viaje y se queda en un restaurante donde hay todas las comodidades y también para que usted pose ahí a dormir. Diga conmigo, el mesón, la iglesia de Cristo. Y también cuidado, diga conmigo, cuidado. Te pone un mesonero, un padre espiritual, alguien que te dé cobertura. Y dice que le dejó 3 denarios el buen samaritano al mesonero. Diga conmigo, finanzas, 7 bendiciones. ¿Cuánto perdió el ladrón cuando el que fue lastimado por el ladrón? Diga conmigo, todo. ¿Cuánto le devolvió el prójimo? 7. ¿Están aprendiendo? Repita conmigo, vendó su herida. 1, aceite. 2, 3, vino. 4, estar encima de su propio caballo, de su movimiento. 5, mesón. 6, cuidado. 7, la finanza. ¿Están aprendiendo? Aplaude a Cristo fuerte, porque todo lo que el diablo te robó, porque esa persona que está tirada en el piso, que fue lastimada por los demonios, eres tú. Y hoy el buen samaritano, el prójimo, se acerca a ti y te restituye por 7. El hijo pródigo, repita conmigo, el hijo pródigo. El ladrón le robó y el padre le restituyó por 7. Amén. El hijo pródigo cayó bajo. Todos los bienes que tenía fue y gastó en rameras, dice la palabra. Dice la palabra que el hombre cayó tan bajo que pidió trabajo en un lugar donde se daba de comer a los chanchos, a los cerdos. Y dice que teniendo hambre el hijo pródigo ansiaba comer de la comida de los cerdos y nadie le daba. Dígame, una vida miserable. Así andan muchos hijos de Dios, muchos pródigos, muchos que están apartados de Dios. Una vida miserable, comiendo comida de chancho.
Pero de repente, diga conmigo, le volvió el juicio. Y dice: en la casa de mi padre hay muchos jornaleros. Pero le vino a media el juicio, porque él era rey en la casa de su padre. Porque el pecado a veces te hace volver la conciencia, pero a media. Él era un rey, pero le vino mentalidad de jornalero. Amén. Él no era jornalero en la casa de su padre. Él era un príncipe, dueño de toda su riqueza. Pero en la casa de mi padre hay muchos jornaleros. Diga con mi mentalidad de pobreza. Cristianos con esa mentalidad. Mírale a tu vecino y decirle: hoy el Señor va a romper la mentalidad de jornalero que tenés, hijo pródigo, por causa de que te apartaste de Dios, y te va a devolver por 7. Yo no sé quién está creyendo. Mírale a tu vecino y decirle: por 7 te va a devolver el Señor. Aleluya. Aplaudir a Cristo. El hijo pródigo llegó a la casa del padre arrepentido, y el padre le recibió con un beso. Diga conmigo: primera restitución, un beso. Amén. Diga conmigo: un beso. Imagínate, un padre de este siglo le recibe con un cintarazo al hijo después de semejante pecado. Pero ¿cómo le recibió el padre? Diga conmigo: con un beso. Ese beso representa: por más que pecaste, sos mi hijo. Se presenta identidad. Diga conmigo: le impartió una identidad. Le devolvió la identidad con un beso. Número 2, le puso calzado. Diga conmigo: movimiento. Él era un príncipe, sus calzados eran de príncipe. Amén. Número 3, le puso un vestido. Estaba perdido en el mundo y le devolvió la vestidura de salvación. Número 4, dice que mató el mejor becerro gordo. Diga conmigo: revelación y bendiciones. Número 5, volvió a la casa. Número 6, recuperó su familia. Y número 7, recuperó su juicio. Aleluya. Santo, aplaudirle al Señor fuerte, porque por 7 el Padre te devuelve en esta temporada. Como apóstol, como profeta de Cristo, lo estoy estableciendo en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo. Lo estoy sellando con anillo de sellar. Amén. Si es sorprendido el ladrón, tendrá que devolver 7 veces más, y aún lo que tiene en su casa. Repita conmigo: oración. Diga conmigo: declaro la unción, declaro la sangre. Me determino a congregarme, me determino a vivir por principios, y por 7 se va a devolver lo que se me robó. Amén. ¿Se dan cuenta cómo Dios restaura totalmente al ser humano? ¿Se dan cuenta cómo Dios bendice totalmente al ser humano? Hoy, si viniste aquí, no viniste por casualidad. Viniste golpeado, capaz como ese joven, como ese muchacho que fue lastimado por los ladrones. Pero el Señor dice: el buen samaritano está en la casa. El buen samaritano, que es Cristo, el prójimo, está en la casa. El Padre está en la casa, y Él te va a reponer todo lo que el diablo te robó. Restitución significa que de acá a una semana, de acá a unos meses, tu vida no será la misma. Restitución significa que esa tristeza profunda que tienes en el corazón será cambiado por un gozo inalterable que Dios te va a dar en esta temporada. Restitución significa que tu lamento se va a convertir en baile, en alegría, en gozo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aleluya. Diga aleluya. Y la palabra dice que el rey David, con todos los principios que cumplió, fue y sorprendió al enemigo. Porque lo que tú siembras cosecha. Los amalecitas atacaban por la espalda. Esa era su habilidad. Y ahora David le encontró a todos los amalecitas de espalda, disfrutando del botín de David.
Y cuando David llega, le sorprende de espalda. Y todo un día David se quedó matándole a su gusto a los amalecitas con su ejército. Y recuperó su esposa, sus hijas, su familia. Y no solamente eso, dice que becerros gordos, ovejas gordas, animales gordos que eran del ladrón, que no le pertenecía a David, David le arrebató a los amalecitas. Hay cosas que no le pertenecían, no te pertenecían a ti, eran del diablo. Atienda, porque la riqueza del impío está preparado para el justo. ¿Cuántos dicen amén? Algo va a hacer el Señor en esta temporada contigo. Algo grande va a hacer contigo. Yo lo estoy viendo. ¿Saben por qué José fue el hombre más grande? Porque tenía un padre soñador. José tenía un padre soñador. Jacob soñó una escalera. Jacob vio su límite, el final de la escalera. Quiere decir que el límite de su padre era el comienzo de él. Por eso es que llegó muy lejos José. Esta es una casa apostólica y el límite de su padre será el comienzo de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Viene algo fuerte de parte de Dios. Fuerte, fuerte, fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Recíbelo. Diga, agarro la profecía. En el nombre de Jesús. El Señor me dice: estoy levantando una generación visionaria en este lugar, que no se va a conformar ni amedrentar ante los ataques de la vida. Gente visionaria como José, como David, como estos hombres de Dios. Hombres que pelearon guerras, que pasaron momentos de tribulación, que perdieron ciertamente en la vida, pero vieron al Dios de poder restituyéndole todo lo que el diablo le robó. Aleluya. Dios está abriendo tus ojos espirituales 7 veces más, tus oídos espirituales 7 veces más. Dios está ensanchando tu corazón para que la palabra de Dios crezca dentro tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Dios está ensanchando tu depósito, porque será tanto lo que Dios va a traer en ese depósito de barro. Prepárate para cambiar atmósferas. Prepárate para cambiar personas, destinos, en el nombre de Jesús. Levanta la mano y muévela. Toca la unción del Señor que está en este lugar gravitando en el nombre de Jesucristo. Ahí está. Dios te está sanando de la mano seca. Dios te está sanando del flujo de sangre. Dios te está sanando de las plagas, de las pestes y las enfermedades. Dios está trayendo un nuevo tiempo y está soplando vientos que traen restitución y cambio sobre tu casa, vida, familia, economía, aún sobre tus utensilios y tus cosas materiales. Dios está soplando. Gracias, Señor. Dígale gracias, Señor. Respire profundo, incline su rostro. Repitan todos conmigo: Señor, reconozco que he pecado, que he fallado, que mi pecado me ha separado de ti. Señor Jesús, yo sé que tú me vas a restituir todo. Ya lo hiciste, pero hay puertas abiertas. Te pido que me ayudes a cerrarlas. Desde ahora hasta mi salida de este lugar, mañana, toda la semana, tú me estés hablando en sueños, en visiones, a través de mi familia, de mi autoridad. Háblame, muéstrame, enséñame, dirígeme, mostrame cuál es el camino justo para ver esa restitución por 7. Espíritu Santo, yo me encomiendo a ti hoy. Quita de mí todo lo que está pegado en mi alma, todo lo que está pegado en mi espíritu, todo lo que no está bien. Quita de mí, santificame, limpiame, mi Dios, limpiame, mi Dios, purificame, mi Dios. Trae restauración a mi vida, trae restauración económica, trae restauración laboral, trae restauración familiar, trae restauración matrimonial,
traer restauración personal.